Bienvenidos a una nueva inmersión profunda, donde hoy nos vamos a entrar en un caso que realmente conmocionó a la nación. Los asesinatos de 4 estudiantes de la Universidad de Idaho en noviembre de 2022. Tenemos un conjunto de fascinantes artículos de noticias que detallan los eventos, la larga investigación y el eventual arresto de Brian Koberger. Para aquellos que no están familiarizados con el caso, comencemos con una breve descripción general. En la mañana del 13 de noviembre, 4 estudiantes, Kelly Goncalves Madison Morgenshana Cardinal y su novio Ethan Chapin, fueron encontrados brutalmente asesinados en una casa fuera del campus en Moscú, Idaho. Un caso que, si bien es impactante, también nos brinda la oportunidad de analizar la evolución de las ciencias forenses modernas, sus alcances y limitaciones. Y por supuesto, no podemos dejar de lado el factor humano, el miedo y la incertidumbre que un crimen de esta naturaleza genera en toda una comunidad. Exacto. La brutalidad del crimen sumado al hecho de que dos compañeras de cuarto, Bethany Funk y Dylan Mortensen, estaban presentes en la casa pero sobrevivieron, convirtió a este caso en un enigma desde el principio. ¿Qué nos puedes contar sobre la escena del crimen? ¿Qué encontraron los investigadores esa mañana en Moscú, Idaho? Imagínate una típica casa de estudiantes, una vivienda de 3 pisos fuera del campus compartida por 5 jóvenes. Esa mañana la casa se transformó en un escenario de horror inimaginable. Kelly, Madison, Shanna y Ethan fueron encontrados sin vida en diferentes habitaciones de la casa, todos víctimas de múltiples puñaladas. Y si no me equivoco, el arma homicida aún no ha sido encontrada, ¿verdad? Esto, junto a la falta de un motivo claro, intensificó la sensación de misterio y temor. Así es, la falta de un arma homicida identificada y la brutalidad del ataque dejaron a los investigadores con más preguntas que respuestas. La incertidumbre se apoderó de la comunidad de Moscú, un tranquilo pueblo universitario que nunca había experimentado una tragedia de tal magnitud. Puedo imaginar el impacto que esto tuvo en la vida cotidiana de los residentes. La idea de un asesino suelto sin un motivo aparente debe haber generado una paranoia colectiva, ¿no? Sin duda. El miedo se palpaba en el ambiente. Negocios modificaron sus horarios, estudiantes abandonaron el campus antes de lo previsto. La vida en Moscú cambió drásticamente. Este caso no solo conmocionó la comunidad local, sino que también captó la atención de todo el país. Recuerdo haber leído sobre la gran cantidad de recursos que se destinaron a la investigación. ¿Puedes contarnos un poco sobre el proceso y los desafíos que enfrentaron los investigadores? La investigación fue realmente exhaustiva. Más de 130 personas, incluyendo la policía local, el FBI, e investigadores estatales, trabajaron incansablemente para resolver el caso. Durante semanas las pistas parecían conducir a callejones sin salida. Sin embargo, un pequeño detalle aparentemente insignificante se convirtió en una pieza clave: un misterioso auto blanco. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Me refiero al Hyundai Elantra blanco visto cerca de la escena del crimen. Suena como algo sacado de una novela policíaca. Es curioso cómo un detalle tan trivial puede convertirse en un elemento crucial en una investigación compleja. Un empleado de una gasolinera notó el auto y lo reportó a la policía, lo que llevó a los investigadores a centrar su atención en vehículos con esa descripción. Pero imagino que rastrear un auto específico en un pueblo lleno de estudiantes debe haber sido como buscar una aguja en un pajar. ¿Cómo lograron los investigadores reducir la búsqueda? Aquí es donde entra en juego el poder de la ciencia forense, particularmente el análisis de ADN. Mientras seguían la pista del auto blanco, los investigadores analizaban meticulosamente las pruebas forenses recolectadas en la escena del crimen. ¿Te refieres al ADN recogido en la casa, posiblemente incluso del forcejeo del asesino con las víctimas? Exactamente. Y aquí es donde la ciencia se vuelve realmente fascinante. Utilizaron una técnica llamada coincidencia de ADN familiar, que consiste en comparar el ADN en desconocido con muestras en bases de datos genéticas, para encontrar posibles parientes del perpetrador. Espera, entonces no tenían el ADN de Koberg directamente, sino que encontraron una coincidencia familiar que los apuntaba en su dirección. Eso es increíble. ¿Podrías explicar un poco más sobre esta técnica de coincidencia familiar? Claro, la coincidencia de ADN familiar permite a los investigadores buscar parientes potenciales de un sospechoso. Al comparar el ADN encontrado en la escena del crimen con bases de datos de ADN, como las utilizadas por empresas de pruebas genealógicas. En este caso, el análisis de ADN encontrado en la escena del crimen llevó a los investigadores a un familiar de Koberger. A partir de ahí pudieron rastrear al propio Koberger. Eso es realmente asombroso. Combinando esa tecnología de vanguardia con la pista del auto blanco, los investigadores lograron identificar a Brian Koberger, un joven de 28 años. Y aquí es donde el caso da un giro aún más escalofriante. Porque Koberger no era cualquier joven de 28 años. Era un estudiante de doctorado en criminología. Un detalle que agrega una capa extra de complejidad e intriga a este caso. Es casi demasiado perfecto, como algo sacado de una película de suspenso. ¿Qué nos puedes contar sobre los estudios de Koberger y cómo podrían estar relacionados con el caso? Lo fascinante es que Koberger no solo estudiaba criminología de forma pasiva,
había realizado su propia encuesta de investigación preguntando a los delincuentes sobre sus métodos y motivaciones. Sempertis estaba preguntando a los criminales cómo elegían a sus víctimas y qué sentían durante el crimen. Eso es, por decirlo suavemente, bastante perturbador. Definitivamente. Esta encuesta agrega una capa de intriga inquietante al caso. Nos lleva a cuestionarnos si su interés académico por el crimen era puramente intelectual o si había algo más oscuro en juego. Creo que cualquiera que escuche esto tendría la misma duda. Es natural preguntarse si sus estudios de alguna manera influyeron en sus presuntas acciones. Pero antes de sacar conclusiones precipitadas, profundicemos un poco más en el pasado de Kohberger. Sabemos que sus antiguos compañeros de clase lo describían como extraño e incómodo. Había algo más que insinuara un pasado problemático. Sin duda hay algunas señales de alerta que emergen cuando analizamos la historia de Kohberger. Según los informes, luchó contra la adicción a la heroína y problemas de peso en su juventud. Y hay relatos de él exhibiendo un comportamiento inapropiado hacia las mujeres, incluso supuestamente usando lenguaje misógino. Parece que estamos empezando a ver un patrón de comportamiento preocupante, una especie de lado oscuro en este estudiante aparentemente brillante. Esa es una conclusión clave aquí. Las personas son complejas. A menudo hay capas en la personalidad de un individuo, y a veces esas capas pueden ser contradictorias o incluso peligrosas. Esto plantea una pregunta importante entonces. ¿Qué llevó a Kohberger, un estudiante de doctorado aparentemente dedicado a comprender el crimen, a cometer presuntamente un acto tan horrible él mismo? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Es lo que los investigadores están tratando de desentrañar. ¿Hubo un motivo específico? ¿Sus estudios influyeron en sus acciones? ¿O fueron sus luchas personales la fuerza impulsora? Todas estas son piezas del rompecabezas que esperamos se revelen durante el juicio. Y hablando del juicio, ¿cuáles son las últimas noticias? Kohberger fue arrestado en la casa de sus padres en Pensilvania y extraditado a Idaho. Actualmente enfrenta 4 cargos de asesinato en primer grado y un cargo de robo. Existe la posibilidad de la pena de muerte si es declarado culpable, lo que agrega otra capa de gravedad a esta situación ya trágica. Absolutamente. Lo que está en juego es increíblemente alto para todos los involucrados. Nos has dado mucho en qué pensar hasta ahora, pero hay mucho más por descubrir. En nuestro próximo segmento profundizaremos en los eventos que llevaron al arresto de Kohberger y analizaremos algunas de las teorías sobre sus posibles motivaciones. Lo que resulta particularmente interesante de este caso es que la investigación no se limitó al trabajo detectivesco tradicional, sino que implicó una especie de viaje por carretera a través del país. ¿Te refieres al viaje que Kohberger realizó desde Idaho hasta Pensilvania con su padre? Recuerdo haber leído sobre eso. Es casi increíble que la policía los detuviera 2 veces durante ese viaje y que aún así lograran llegar a casa. Esas detenciones de tráfico son casi cinematográficas, ¿no te parece? Imagina la atención si sus oficiales hubieran sabido a quién estaban deteniendo. Me pone la piel de gallina. Pero también habla de la meticulosa planificación que pudo haber tenido este crimen. Kohberger parecía ser muy consciente de la necesidad de evitar llamar la atención sobre sí misma. Esa conciencia se evidencia aún más por el hecho de que cambió las placas de su auto pocos días después de los asesinatos. Cambió las placas de Pensilvania por las del estado de Washington, probablemente para dificultar que los investigadores rastrearan sus movimientos a través de las cámaras de tráfico. Es como si estuviera estudiando los mismos métodos que utiliza la policía para atrapar delincuentes, y luego usara ese conocimiento para intentar ir un paso por delante. Es una idea inquietante, pero también habla de su comprensión de las técnicas de investigación criminal. Hablemos del arresto en sí. No puedo imaginar lo que debe haber sido para los padres de Kohberger que un equipo SWAT irrumpiera en su casa en medio de la noche. Debió haber sido completamente surrealista. Probablemente estaban en medio de las celebraciones navideñas, completamente inconscientes de la oscura nube que se cernía sobre su hijo. ¿Y el propio Kohberger? ¿Cuál fue su reacción cuando lo detuvieron? Los informes lo describen como sorprendentemente tranquilo, casi distante. Incluso preguntó si alguien más había sido arrestado, tal vez tratando de evaluar cuánto sabían los investigadores. Es un detalle escalofriante, casi como si estuviera tratando de mantener una fachada de inocencia incluso frente a pruebas abrumadoras. Ciertamente es una reacción peculiar y que los investigadores sin duda analizarán a medida que construyan su caso. Es increíble pensar que todo eso sucedió en un periodo de tiempo relativamente corto, desde los asesinatos en noviembre hasta el arresto de Kohberger justo antes del Año Nuevo. Fue un torbellino de investigación y especulación. Es un testimonio de los incansables esfuerzos de las fuerzas del orden y los avances en la ciencia forense. Estaban bajo una inmensa presión para encontrar al responsable y no se detuvieron hasta que tuvieron a su sospechoso bajo custodia. Este caso realmente pone de manifiesto el poder de la tecnología del ADN. Sin la coincidencia de ADN familiar, ¿quién sabe cuánto tiempo se habría prolongado esta investigación? Ese es un punto crucial.
Destaca cómo incluso las conexiones familiares lejanas pueden dejar un rastro, y esos rastros pueden ser invaluables para resolver crímenes. Es casi como una red invisible que nos conecta a todos a través de nuestro código genético. Y en este caso, esa red condujo directamente a Kohberger. Esto nos devuelve la cuestión del motivo. ¿Por qué alguien con los antecedentes de Kohberger, alguien que estudia para comprender el comportamiento criminal, cometería presuntamente un acto tan horrible? Es la pregunta que todos quieren que se responda, ¿verdad? ¿Fue una aplicación retorcida de su conocimiento, una venganza personal, o algo completamente distinto? Una teoría que ha estado circulando es que Kohberger pudo haber atacado a las víctimas al azar, simplemente para ver si podía salirse con la suya. Esa es una idea aterradora. Pensar que alguien podría estar impulsado por un deseo tan frío y calculado de poner a prueba sus habilidades criminales. Es una posibilidad escalofriante, y uno que los investigadores sin duda explorarán a medida que profundicen en la psique de Kohberger. Mencionaste antes que las hermanas de Kohberger son terapeutas. No puedo imaginar por lo que debe estar pasando su familia en este momento. Es una situación inimaginable, tener a un miembro de la familia acusado de un crimen tan horrible, especialmente cuando tu profesión gira en torno a comprender y sanar la mente humana. Debe ser increíblemente difícil de procesar. Realmente subraya el costo humano de esta tragedia. No solo la pérdida de 4 vidas jóvenes, sino los efectos dominó que se extienden hacia afuera a las familias, amigos y comunidades enteras. Y no podemos olvidarnos de los sobrevivientes, las 2 compañeras de cuarto que estaban presentes en la casa esa noche. El trauma que sufrieron es algo que la mayoría de nosotros ni siquiera podemos comprender. Uno se pregunta qué habrán visto o escuchado y cómo están lidiando con las secuelas de una experiencia tan horrible. Sus relatos serán sin duda cruciales para el caso de la Fiscalía. Son testigos presenciales de los momentos previos a los asesinatos, y su testimonio podría proporcionar información invaluable sobre lo que sucedió esa noche. Y luego está la comunidad de Moscúida. Vivieron con miedo durante semanas preguntándose si el asesino volvería a atacar. Este caso realmente sacudió a la ciudad hasta la médula. Destrozó su sentido de seguridad y los dejó lidiando con la comprensión de que el mal puede acechar en los lugares más inesperados. Es un recordatorio de que incluso en pueblos universitarios aparentemente idílicos, la oscuridad puede encontrar un punto de apoyo. Y subraya la importancia de la vigilancia, de cuidarnos unos a otros y de nunca dar por sentada nuestra seguridad. Hemos cubierto mucho terreno aquí, pero todavía hay mucho más por desempacar. Pasemos a los antecedentes de Kohberger y veamos si podemos obtener más información sobre lo que pudo haberlo llevado por este oscuro camino. Lo interesante del pasado de Kohberger es que está lleno de contrastes. Por un lado, era un estudiante de alto rendimiento cursando un doctorado en criminología. Sin embargo, por otro lado, hay estos destellos inquietantes en su historia. Es como una situación clásica de Jekyll y Hyde, ¿verdad? Esta mente brillante que aparentemente esconde un lado más oscuro y siniestro. Sin duda plantea la cuestión de si su interés por la criminología era puramente académico, o si provenía de una fascinación más profunda por la mente criminal, tal vez incluso un deseo de emularla. Su encuesta criminales añade otra capa a esto, ¿verdad? Es difícil no ver esas preguntas como un reflejo de sus propios pensamientos retorcidos. Esas preguntas sobre la preparación, la selección de víctimas y los sentimientos después de cometer un delito son increíblemente específicas y reveladoras. Hace que uno se pregunte si estaba recopilando información no para la investigación, sino para una especie de plan para sus propias supuestas acciones. Es una posibilidad escalofriante y una que probablemente se explorará durante el juicio. Hablemos de su comportamiento hacia las mujeres. Hay relatos de que hacía comentarios inapropiados e incluso utilizaba lenguaje misógino. Hay varios informes de antiguos compañeros de clase y conocidos que describen a Kohberger como torpe e incómodo con las mujeres. Una antigua compañera de clase incluso dijo que se sentía incómoda a su alrededor, describiendo una vibra rara. Es inquietante pensar que esta supuesta incomodidad podría haber escalado a algo mucho más siniestro. Esa es una pregunta clave que los investigadores intentarán responder. ¿Había alguna conexión entre sus reportadas dificultades con las mujeres y las víctimas a las que supuestamente atacó? El hecho de que 3 de las 4 víctimas fueran mujeres ciertamente plantea esa posibilidad. Es un patrón que no se puede ignorar. Recuerdo haber leído sobre un incidente en el que Kohberger fue expulsado de un bar por hacer comentarios inapropiados al personal femenino. Sí, el dueño de ese bar describió el comportamiento de Kohberger como espeluznante y acosador. Incluso dijo que Kohberger se enfadaba cuando sus insinuaciones eran rechazadas. Eso es simplemente horroroso. Pinta la imagen de alguien que no podía manejar el rechazo y que podría haber reaccionado de forma violenta. Sin duda es una pieza inquietante del rompecabezas. Si conectamos esto con el panorama general, parece que hubo señales de advertencia dispersas a lo largo de la vida de Kohberger. Definitivamente hubo señales de alerta.
La adicción a la heroína, las luchas con el peso, la torpeza social, el comportamiento problemático hacia las mujeres, todo ello apunta a un individuo profundamente perturbado. Pero aquí está lo que realmente me sorprende. A pesar de todo esto, todavía era capaz de funcionar a un alto nivel académico. Obtuvo una maestría en justicia penal y estaba trabajando para obtener su doctorado. Es un claro recordatorio de que la inteligencia y los logros académicos no se traducen necesariamente en estabilidad mental o carácter moral. Y hace que uno se pregunte si hubo alguna oportunidad perdida de intervenir, de quizás abordar estos comportamientos problemáticos antes de que escalaran. Esa es una pregunta que probablemente perseguirá a quienes conocieron a Kohberger y quizás incluso la sociedad en su conjunto. ¿Se podría haber evitado esta tragedia? Es una pregunta difícil de considerar, pero vale la pena hacerla. Absolutamente. Necesitamos ser más conscientes de las señales de advertencia, estar más dispuestos a tener conversaciones difíciles y ser más proactivos en la búsqueda de ayuda para aquellos que están luchando. Esta inmersión profunda ha sido increíblemente perspicaz, pero también increíblemente perturbadora. Es un caso que seguirá fascinando y horrorizando a la gente durante años. Es una tragedia en muchos niveles. La pérdida de 4 vidas jóvenes, las familias destrozadas, el miedo que se apoderó de toda una comunidad. Es un caso que nos recuerda la fragilidad de la vida y la oscuridad que a veces puede acechar bajo superficies aparentemente ordinarias. Y nos desafía a ser más conscientes, más compasivos y más proactivos para evitar que tales tragedias vuelvan a ocurrir. Bueno, ahí lo tienen, amigos, otra inversión profunda completada. No olviden dar like y suscribirse al canal para más exploraciones en el fascinante y a veces inquietante mundo que nos rodea.